Bueno, Ramiro, ¿cómo estás? Qué alegría Bueno, que Rocío, ¿qué tal? Ya estamos en marcha, ¿no? sí, sí, sí. Qué alegría volver Igualmente. a... Hay que yo resaltaría un punto muy importante y ¿Sí? es que toda disciplina espiritual, toda terapia, todo método de psicoterapia, su razón de ser es que nos transforme, que nos cambie, que modifique nuestra cognición, nuestra percepción y nuestro modo de ser y de estar en este mundo, porque si uno está utilizando una senda de autodesarrollo, autoconocimiento y transformación, pero no nos transforma, tenemos que cuestionarnos que algo está fallando, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente, totalmente. Em, lo que sí que es difícil, primero crear la conciencia, ¿no? De ese autoconocimiento y luego el cómo trabajarlo, porque creo que también se dice mucho de que hay que trabajarlo, pero nadie sabe cómo, ¿no? Es que yo creo que lo fundamental es si la persona quiere o no quiere cambiar, quiere o no quiere transformarse, quiere o no quiere mejorar. Hay personas que incluso son refractarias a cualquier intento de autodesarrollo o transformación. Y hay Ujú. en cambio personas que experimentan ese impulso, esa necesidad de cambiar y de mejorarse. En este sentido, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que el origen de todo muchas veces es el sufrimiento. De hecho, todas las psicologías de Oriente, el yoga, el budismo, el zen, el taoísmo y tantas otras, surgieron por la necesidad que tiene el ser humano de superar el sufrimiento. Todos sufrimos, igual que todos gozamos, pero podemos o queremos encontrar caminos, sendas para ir poco a poco superando sobre todo el sufrimiento innecesario, el sufrimiento que genera la mente neurótica, la mente insana, la mente llena de corrupciones, de apego, de odio, de celos, y ese tema fundamental siempre que es cómo debilitar o poner el ego bajo control. Ujú. Sí, pues detrás de todo el sufrimiento, al final hay mucho sufrimiento que nos creamos nosotros, ¿no? Con nuestros propios Cierto, pensamientos, con ese caos mental que a veces nos hace más daño, ¿no? es cierto. En este sentido, Rocío, podríamos decir que hay tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento inevitable que es inherente a la vida, que alcanza a todos los seres sintientes. Ese sufrimiento es la separación de seres queridos, la muerte, la enfermedad, la vejez y otros tipos de sufrimiento que vienen dados con la vida. Por eso digo que son inherentes a la vida. Pero Ujú, luego está el sufrimiento que genera nuestra mente por ignorancia básica, por ofuscación, por neurosis, por neurastenia, por insanía, que es un sufrimiento inútil, pero que la mente humana se ha convertido en la fábrica que genera mayor sufrimiento. Y luego está el sufrimiento que por culpa de esa mente neurótica ofuscada ejercemos sobre las otras criaturas, incluidos los animales, que es lo más inexcusable y lo más imperdonable, que no solamente acumulamos sufrimiento extra, sino que lo estamos causando también a las otras criaturas. ujú, ujú. ¿Cómo abordas tú, por ejemplo, el tema del sufrimiento? Pues a mí me gusta abordarlo desde su origen, ¿no? Sí es verdad que hay muchas veces cuando una persona sufre que puedes un poco enseñarle, ¿no? Ciertas herramientas para parar pensamientos, pero a mí me gusta ver dónde ha aprendido a, sobre todo a generarse ese sufrimiento dentro de del dolor inevitable, ¿no? Que tú dices, pues a la muerte, pues a un dolor físico, a la vejez. Pero ¿de dónde viene el origen, ¿no? ¿Quién le ha enseñado a tratarse así, a hablarse así de esa forma? Y a mí me gusta mucho irme al origen, de, a descubrir, ¿no?
cómo ha aprendido Lo, eso, ¿no? Muchas veces no es lo que le es- han enseñado, sino lo que ha aprendido, ¿no? lo que pasa es que muchas veces buscar las causas de las causas de las causas es muy difícil. Por eso yo creo que es tan importante observarnos, interiorizarnos, meditar y tratar de ir desentrañando, descifrando lo que hay dentro de nosotros que no queremos ver, pero que está ahí, que muchas veces son como espinas envenenadas que no queremos, repito, ver, pero que tenemos que encontrar para poder poco a poco desenraizar. En este sentido, yo también te diría que está el sufrimiento que viene de afuera, las circunstancias externas que nos causan dolor, las vicisitudes de la vida, todo lo que llamaríamos el sufrimiento que surge de la sociedad, de la familia, del mundo externo, y luego estaría el sufrimiento que se genera dentro de nosotros en el inconsciente, en la mente desordenada, en el apego que nos lleva constantemente a aferrarnos y por tanto sufrir, en el rechazo, en la incapacidad para aceptarnos. Pero si nos preguntamos qué hay detrás de todo ello, al final vamos a llegar a un personaje un poco siniestro, como sabes, que es el ego. Ujú. Porque claro, ¿de dónde nace el apego? Del ego. ¿De dónde nace la aversión o el odio? Del ego. Y los celos, y la envidia, y la rabia. Y al final te das cuenta que todo pivota, descansa en esa piedra angular que es nuestro propio ego. Nos podríamos preguntar, Rocío, ¿y si no hubiera ego, dónde estaría el miedo, el sufrimiento, el dolor, incluso el miedo a muerte? Entonces, tú lo que sugieres un poco es que tenemos como apego a ese ego, podría decirse así, como estamos muy apegados a Es peor que apego, porque es adicción. como si un reyezuelo te dice, ¿me soportas porque me tienes apego? No, me soportas porque no puedo evitarlo. Entonces ya no es apego al ego, que luego se va poco a poco también fecundando, pero es más, es que el ego se ha convertido en un reyezuelo, en un tirano, en un dictador implacable que domina nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras reacciones de todo tipo. Al fin y al cabo, ¿qué es el ego? El ego se ha dicho como una etiqueta pegada a ninguna parte, porque cuando empiezas a indagar el ego no sabes. El ego está en esta mano, está en la frente, está en el estómago, el ego está en todas partes y en ninguna. Pero el ego es la identificación con el cuerpo, con nuestro nombre, con nuestra nacionalidad, con nuestra familia, con nuestras necesidades, con nuestros miedos. El ego va configurando una burocracia muy sofisticada de la que es muy difícil escapar. Y al final, ¿qué sucede? Todos somos víctimas de nuestro propio ego. Creemos que somos libres, pero estamos subordinados al ego. Creemos que actuamos independientemente, pero siempre actuamos bajo los hilos invisibles y muy poderosos de nuestro ego. Yo diría que el ego también es el que absorbe viejos patrones, ideologías de todo tipo, dogmas, conceptos, y al final habría que preguntarnos, ¿quién soy yo más allá del ego? Y te hago esa pregunta, Rocío, de manera muy directa. ¿Quién No, eres tú más allá del ego? para mí el ego tiene mucho que ver quizás con lo que uno hace, ¿no? También se identifica. Se identifica y yo creo que muchas veces nos identificamos por lo que hacemos, ¿no? Pues yo soy psicóloga de, ¿no? Yo soy y no por lo que realmente somos, ¿no? Entonces, Claro. Y luego el ego todo hace que se apropie o que se aferre a nosotros como una segunda piel que mm, se adhiere a la primera piel. Por poner un ejemplo, tú son tus hijos, tú tienes dos hijos maravillosos, mm, pero son tus hijos.
pero ¿y los otros niños? O yo tengo mi gato, pero ¿y los otros gatos? O yo tengo mi casa, pero ¿y las otras casas? Quiero decir que el ego de alguna manera nos impide ver lo que está más allá de nuestro entorno muy limitado. El ego es como un código y al final todo lo vemos y lo desciframos falsamente y lo interpretamos de acuerdo a nuestros códigos. La familia, la patria, mi ideología, lo que me pertenece, lo que hago, mi profesión y así sucesivamente. Y eso nos va metiendo poco a poco en una cápsula o en una armadura. Yo no sé, Rocío, si tú alguna vez para experimentar te has metido en una armadura. ¿Lo No, has hecho? no. Pues es muy interesante porque yo sí lo he hecho como experiencia mía. Cuando te metes en una armadura, pues hay como una especie de sentido de que estás protegido por la armadura, pero luego te das cuenta que es el peor de los negocios porque es que no tienes movilidad ni flexibilidad. Todos creamos con el ego esa cápsula, esa armadura, que de manera imaginaria y falsa nos hace creer que nos sentimos más seguros, pero al final perdemos nuestra vitalidad, nuestra flexibilidad, nuestra emocionalidad y cada vez somos más inseguros y cada vez tenemos más agujeros psíquicos que ya no sabemos cómo rellenar. Al final, todas las disciplinas espirituales nos conducen a debilitar el ego, no a convertirlo en un enemigo, a reorientarlo, pero me gusta decir que no tiene el mismo ego la Madre Teresa de Calcuta que Hitler. Son fuerzas egoicas, pero una es bien orientada y la otra mal orientada. Ujú, ujú. Y tú, esa pregunta directa que me has hecho, que yo no soy realmente capaz de responder, porque cuando digo quién soy, yo estoy en esa búsqueda, ¿no? Desde hace muchos años, un poco de autoconocerme, que a mí me parece fundamental, ¿no? Trabajando con personas, y si yo no soy capaz de autoconocerme y trabajarme, pues me resulta mucho más difícil hacerlo con los demás. Eh, ¿Cuál sería tu definición de quién eres tú, fuera de ese ego? Bueno, lo primero que he hecho antes de que mantengamos este primer encuentro, que seguro que vendrán otros muchos, es examinar a fondo tu impresionante currículum. Y entonces, partiendo de ahí, ya sé que te puedo plantear cuestiones desde diferentes enfoques. Y una cuestión básica es, ¿somos algo más allá de nuestro ego? Porque claro, estamos en la cápsula, en la armadura. Estamos todo el día siendo engatusados, engañados por las artimañas de ese prestidigitador que es el ego. Pero lo que hay que cuestionarse, ¿hay algo más allá de ese ego o simplemente soy ego? Y otra cosa muy importante, Rocío, un fenómeno que no sé si vosotros en todas las corrientes psicológicas en las que tú te has especializado indagáis o no, pero que nosotros en la psicología oriental indagamos mucho, es lo que llamamos el fenómeno de identificación. Estamos tan identificados con todo que perdemos de vista nuestra verdadera naturaleza. Nos identificamos hasta con un rayón que nos hacen en nuestro automóvil. Nos identificamos con que alguien me desconsidera o siento que me ofende. Nos identificamos con la familia, con el trabajo, con las personas y así sucesivamente vamos perdiendo de vista nuestro genuino ser interior. Somos como el hijo pródigo, que sabes que la parábola es que el hijo pródigo se siente muy satisfecho en su hogar y trata de encontrar la dicha en el exterior. Cuando descubre que no es posible, vuelve al hogar a reconciliarse con el Padre. El hogar es uno mismo, el Padre es nuestro ser más íntimo. Esta parábola
tiene una lectura muy profunda. Entonces, para ser más libres, tenemos que ir encontrando todo aquello que nos identifica y empezar a desidentificarnos. O dicho de otra forma, todos nosotros somos a la vez un yo adquirido y un yo real. Lo esencial es descubrir qué es lo adquirido en mí, arrojarlo por la borda y poco a poco ir entrando en nuestro ser esencial. La alienación, la enajenación sería el irse distanciando de nuestro centro profundo. Yo en este sentido lo trabajo, tú has dicho yo adquirido y yo real, que me lo he apuntado aquí, ¿no? Yo lo trabajo como identidades, ¿no? Hablo un poco de la identidad sana y la identidad impuesta, ¿no? La identidad impuesta es un poco más lo que la sociedad de alguna Sí, manera nos requiere o hacemos por y para los demás, para quedar bien, mm, para hacer bien a otros o para hacer mal a otros. Y la identidad sana es lo que yo realmente siento que soy y que quiero, ¿no? ¿Cómo trabajas tú, por ejemplo, el que la persona conozca su yo real? O sea, que sí, herramientas, cómo puede, cuál es para ti el faro, ¿no? Que te dice, este eres tú. sí, de alguna manera hay toda una estrategia que ahora podemos un poco examinar o enumerar. De alguna manera, todo ser humano en principio da comienzo a lo que llamamos un proceso de individuación. Ujú, Pero este proceso de individuación nunca o casi nunca culmina de una manera sana y natural porque estamos inmersos en una sociedad que, como decía el gran filósofo Emerson, confabula contra el individuo. Entonces todos nos quedamos a medio camino. Cuando uno se queda a medio camino, la propia palabra mediocre es a medio camino, cuando estamos a medio camino y no culminamos nuestro proceso de individuación, ¿qué sucede? Estamos como desintegrados, ujú, estamos fuera de nuestro propio ser, nos descentramos. Esta palabra es magnífica, descentrarnos, que estamos fuera de nuestro quicio, de nuestro centro, estamos desequilibrados. Y entonces lo que hay que hacer es reintegrarnos. Y aquí es donde pueden acudir en nuestra ayuda desde todas las disciplinas espirituales de Oriente para ir poco a poco transformándonos y mejorándonos hasta muchas psicoterapias serias de Occidente. Lo esencial es que podamos culminar ese proceso de individuación. Y aquí contestaría a tu pregunta. Para culminar sanamente y no egocéntrica o narcisistamente ese proceso de individuación, hay que empezar a conocerse. Entonces, para conocer Rocío, tenemos que observar y tenemos que discernir. En la filosofía oriental se le da mucha importancia a la observación y al discernimiento, porque Fleming descubrió la penicilina a través de la observación. Newton descubrió la ley de la gravedad a través de la observación. Si tú quieres hacer una buena fotografía, tienes que observar el ángulo. Si tú eres pintora y quieres pintar en un lienzo en blanco, tienes que observar lo que vas a pintar. Pues si queremos conocernos, tenemos que observarnos. Tenemos que tratar de que una parte de nosotros, la energía del observador, esté atenta para estar observándonos en una discoteca, en un santuario, en el campo, en la ciudad, en compañía, en soledad, viajando, observarnos. ujú, Si nos observamos, empezamos a descubrir muchas reacciones, cómo nos ofendemos, cómo nos alteramos, cómo nos enrabietamos y empezamos sobre todo a descubrir las reacciones narcisistas o egocéntricas. Esta persona me ha hablado mal, esta persona me ha desconsiderado y así poco a poco sacamos diapositivas instantáneas de todo lo que es nuestro mundo interior.
Ujú, pero no hay que detenerse ahí, hay que ir más allá. Pero cuando uno empieza este trabajo, Rocío, lo que uno descubre es que desde que nos despertamos por la mañana hasta la noche e incluso en sueños, seguimos estando sometidos al terrible proceso de acaparación que nos hipoteca, que es la identificación. Te identificas con todo, con la ropa que vistes, con tu estatus social, con tu profesión. Cuando nos identificamos con todo, quiere decir que nos estamos descentrando, que estamos saliendo fuera de nuestro ser. Recuerdo una canción muy significativa de el cantante italiano Franco Battiato, que ujú. consistía en invitarnos a recuperar nuestro centro permanente de identidad, que es un poco lo que tú estabas diciendo antes, que trabajabas con identidades. Ujú. Sí. Tú, por tu profesión, seguro que has conocido personas muy egocéntricas. Lo peor de esta sociedad, entre otras muchas cosas, es que es una sociedad enfermiza patológicamente narcisista. Y eso es una tragedia. Que tengamos que vivir o sobrevivir en una sociedad narcisista es terrible porque no podemos alimentar muchos de nuestros genuinos valores y entramos todos en una competencia brutal y, como decía Krishnamurti, donde hay competición realmente no puede haber amor. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo os manejáis con esta sociedad, sobre todo cuando estáis abocados a tratar con personas o con esferas donde solo impera el narcisismo y el egoísmo? Es muy difícil no dejarse llevar, ¿eh? Y yo te diría que incluso, o sea, incluso yo que soy muy consciente de esto, ¿no? Cuando he tenido un puesto de responsabilidad, donde todo el mundo, ¿no? Yo cuando estaba ahí en Barcelona, pues todo el mundo sabía que trabajaba en Barcelona y bueno, te hacían la ola en los restaurantes, donde ibas, ¿no? Y al final pues te da un cierto prestigio económico y es muy difícil no dejarse atrapar, ¿no? Y más a día de hoy con las redes sociales y todo esto es súper complejo. A mí me gusta mucho lo que te decía, ¿no? Irme un poco al origen, a la esencia, ¿no? Al porqué de estar ahí, ¿no? Porque muchas veces nos vamos nutriendo de cosas externas, de motivaciones muy pues, narcisistas, muy egocéntricas, muy superficiales, ¿no? Y es súper bonito ir a la esencia. No siempre lo consigo, ¿eh? Yo creo que la mayoría de la gente que viene a mi consulta son gente, aparte de inteligentes, muy humildes. Y si no vienen con esa humildad, porque vienen un poco, o como me ha pasado, ¿no? Al trabajar en clubes deportivos que van un poco forzados, obligados, no entienden este trabajo. O sea, en el momento en el que intentas quitar el ego, es lo que te digo, ¿no? Siento como hay un apego, una adicción o un... Porque en el momento que intentas quitar un poco lo superficial e irte a lo profundo, pues acaban, bueno, acaban no funcionando, ¿no? Yo creo que las personas también tienen que estar preparadas para no sé cómo llamas todo ese proceso, ¿no? De conseguir ese yo real y no dejarte Sí. llevar por Hay la que, individualización, ¿no? ¿Has dicho? claro, la difícil labor, Rocío, de ir desmantelando todo el edificio del ego. Se requiere mucha intrepidez. Es lo que llamamos nosotros desenmascararnos Ujú, dolorosamente, ujú, darnos cuenta realmente de que toda esa capa egocéntrica, en lugar de beneficiarnos, nos está gravemente perjudicando, pero nos engatusa, nos atolondra de tal manera que siempre queremos más de lo mismo. ujú. Esto en Oriente se llama el círculo vicioso del 99. Cuando de algo tienes 99, dices voy a redondear y tener 100. Cuando tienes 199, voy a redondear y tener 200. Y eso es como una persona que tiene sed y está tomando pescado en salazón. En lugar de que esa sed se mitigue, ese ego se aplaque, cada día se va intensificando mucho más. Mm, Como
Además, en esta sociedad todo cuenta si tienes, pero no si vales. O sea, es el tener y no el ser. Mm, Las personas que tienen son las poderosas y las que de alguna manera con su egocentrismo, narcisismo están también tratando de subyugar, dominar o por lo menos manipular al resto de las personas. Esto le llevó a Hermann Hesse ya hace muchos años a declarar: no creo en ninguno de los valores de esta sociedad. ¿Qué tendríamos todos que hacer? Recuperar nuestra verdadera esencia o nuestro ser, o un término que se usa muy poco, pero es muy significativo, seidad, nuestra capacidad de ser. bueno, Para ello hay que hacer un trabajo interior, un trabajo psicológico, un trabajo de autobúsqueda, un trabajo de meditación, un trabajo sobre todo de autotransformación, donde cuenta mucho el recto propósito. ¿Qué es el recto propósito? Si yo soy celoso, me hago el recto propósito de superar mis celos. Si soy envidioso, el recto propósito de superar mi envidia y así sucesivamente. Pero, como tú apuntabas de alguna manera, muchas personas no están ni mucho menos dispuestas a llevar a cabo este proceso de autosanación y seguirán así en esa especie de conciencia de lechuga hasta el último día de sus vidas. sí, yo siempre, Pero es una opción. Hay sí. quien prefiere conciencia lúcida, corazón tierno, mente estable, buena relación con los demás, y quien prefiere quedarse en una conciencia vegetativa. Mm. Sí, yo creo que la gente, mi sensación no es que quiere cambios, pero no quiere realmente cambiar, ¿no? Y no quiere pagar Eso, el precio que supone cambiar, ¿no? claro. Y luego Es también, que, sí, no, dime. no, pensaba que igual a la sociedad tampoco le conviene, ¿no? Que todo el mundo llegue a ese proceso de autoconocimiento y de, ¿no? No, es que ten en cuenta que sistemáticamente a lo largo de siglos o milenios la sociedad ha rechazado a los místicos, porque el místico es una mente libre y nada es más peligroso para una sociedad politizada o una sociedad narcisista que el místico, que Mm, la persona libre, que la persona que piensa por sí mismo. Lo que quieren todos los políticos y los, digamos, poderes fácticos, etcétera, son mentes borreguiles, seguir todos el instinto borreguil y así poder todos ser controlados. Recuerdo que el gran escritor Stefan Zweig en una ocasión declaró que era verdaderamente aterrador y espantoso el pensar que en un despacho, en un solo despacho, un grupo de individuos puede controlar la vida de millones de personas, que es lo que sucede. Entonces, cuanto esos individuos estén más ciegos, sean más serviles, sean más borreguiles, pues indudablemente mejor para todos los poderes instituidos, sean poderes políticos, eclesiásticos o económicos. El poder es siempre putrescible. Lo que tenemos que darnos cuenta es que el poder es el que alimenta o realimenta constantemente el ego, y no hay peor ego que el ego colectivo. ¿qué es Sí, el colectivo? sí, la suma de egos convierten un fenómeno muy peligroso que es el ego colectivo. Porque claro, el ego individual todavía, si la persona se propone salir de esa cárcel, lo va consiguiendo, pero el ego colectivo es como contagioso, es como si nos produjera un sonambulismo generalizado. Y entonces todo el mundo se pone al servicio de ese patrón del ego colectivo, y eso, si está mal orientado, puede ser altamente peligroso. ¿Cómo, Rocío, imaginar que un fenómeno como el de Hitler pudo mover
toda esa masa atroz de ese ego colectivo. Es una especie de hipnosis. Es como un mago que está hipnotizando, se pone este viejo ejemplo, a las ovejas. Supone un mago que hipnotiza a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones de ovejas para ponerlas a su servicio. El ego colectivo puede ser muy, muy destructivo, porque además no hay una responsabilidad personal. Incluso la propia responsabilidad se distribuye en ese ego colectivo y nadie se torna responsable de su propio ser. La cuestión es qué podemos hacer en este gran dormitorio que trata de hipnotizarnos, de mantenernos dormidos, que es el ego social. ¿Qué podemos hacer para mantener, a pesar de esa resaca, de esa inercia, un poco de lucidez, un poco de consciencia más allá de nuestro ego? Y ahí es donde tenemos que dar la bienvenida a todos los métodos, a todas las praxis que nos ayuden a recuperarnos a nosotros mismos. Yo creo que a la postre toda verdadera terapia representa un camino de vuelta, un viaje hacia los adentros para recuperar nuestra propia y verdadera identidad. Qué bonito. ¿Y crees que por eso hay tantos, o sea, tendrá que ver esto con tantísimos casos de ansiedad, de personas que se Sí, sienten saturadas de... sin duda, porque al no ofrecérsenos soluciones reales, sino soluciones entre comillas falsas, artificiales, nuestros agujeros psíquicos, en lugar de llenarse, se agrandan y cada vez experimentamos más la insoportable levedad del ser, la ineluctable pesadez de vivir, el vacío existencial, el sentimiento de demoledora soledad, el miedo, y empiezan a surgir todo tipo de trastornos psíquicos, ansiedad, depresión, melancolía incorregible, miedos fóbicos y tantos otros. Se dice que en la actualidad hay por lo menos 300 millones de personas que padecen depresión y otros tantos millones de personas que padecen ansiedad, y así sucesivamente. Y sabes que España está, por lo visto, colocada a la cabeza del país que ingiere, que toma más Depresivo. atarásicos, sí. Ujú, ujú. Es tremendo, es tremendo. Es muy preocupante, muy preocupante. Es muy preocupante porque se pone mucho el énfasis en la salud física, en la atención al cuerpo, pero se ha venido descuidando desde hace mucho tiempo la atención a la mente, a la relación con los demás, al autoconocimiento, la atención a nuestra propia psique. Entonces, poco a poco es como si nos fuéramos desmembrando, desintegrando, y eso es lo que podríamos denominar con ese término tan ambiguo que es neurosis, que nos hemos quedado a medio camino en ese proceso del descubrimiento de nosotros mismos. Ujú, ujú, Por otro lado, tú, como madre de 2 hijos, ujú, te enfrentarás de alguna manera a los problemas de la educación. ujú, La educación es muy, muy problemática, tanto en la familia como en las escuelas, porque no se ha encontrado un sistema de educación consciente y de educación realmente valiosa para la formación y ese proceso de individuación del niño y del adolescente. No sé cómo te manejas tú en este sentido. complicado, ¿no? Porque no hay ningún manual, pero es muy complejo. Yo, mira, yo mi trabajo, más que psicóloga, casi que me considero una traductora
del cuerpo, ¿no? De aprender a escuchar qué nos está diciendo el cuerpo, a interpretar lo que quiere, a aceptar ciertas cosas y a responsabilizarnos también, ¿no? Y con mis hijos también intento hacer un poco así, ¿no? O sea, intento escuchar qué le dice su cuerpo, ¿no? Intento cuando tienen una rabieta, en el fondo de todo pienso que con amor todo se soluciona. O sea, cuando mis hijos se meten en bucle, ¿no? Que tienen la edad de 4 y 5 años, o sea, están en plena edad de rabietas, están creando su propia personalidad. Y al final es escuchar un poco qué pide el cuerpo. Y en el fondo de todo, ¿no? Si vas escarbando, al final lo que necesitan es amor, es sentirse comprendidos, es sentirse vistos. Y para eso hay que tener mucha paz interior, hay que tener mucha calma, mucha paciencia. Y es muy complejo. Pero a mí me gusta mucho. Haciendo un juego, sí, haciendo un juego de palabras, paciencia, ciencia de la paz. Como tú decías, hay que tener mucha paz y mucha paciencia también, indudablemente. Y luego hay algo muy importante que tú sabes muy bien, que es que el niño funciona mucho por mecanismos mimetistas, o sea, de alguna manera está absorbiendo también lo que pasan y lo que viven los padres. Y claro, si hay padres que están llenos de ansiedad, de contradicciones, que se enojan, todo eso el niño lo capta y el niño lo que más le confunde es recibir mensajes contradictorios, porque eso le pone en jaque mate psicológicamente, claro. Y, pero es muy difícil no mandar mensajes contradictorios. O sea, yo, por ejemplo, no les dejo que cojan pantallas, que utilicen pantallas, pero luego yo sí que estoy con las pantallas, estoy con el teléfono, ¿no? Y Claro, somos mensajes incoherentes, contradictorios. somos muy incongruentes y eso al final es verdad que a ellos les crea un sentimiento raro, ¿no? Y Por eso, luego es muy difícil en una sociedad tan avarienta y tan competitiva. Por un lado al niño se le enseña a ser una buena persona, a humanizarse, pero claro, por el otro lado no se le puede dejar indefenso. Y entonces también se le dan otros mensajes contradictorios de poder, de agresión. Todo eso tiene que crear un caos enorme en la persona y de ahí que cada día la salud mental y emocional es infinitamente más precaria o peor. ¿y tú qué propondrías para intentar a las personas que realmente quieran empezar ese cambio, ¿no? ¿De qué se tienen que despojar primero y por dónde podrían empezar? Yo no sé, de acuerdo a tu experiencia, si tú has comprobado que muchas personas comienzan ese cambio o ese, vamos a llamarle de una forma manida, despertar de la conciencia cuando surge el sufrimiento. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la propia enfermedad o de un ser amado, la pérdida de un ser querido, sea humano o sea un animal, y una ruptura sentimental, que te echen de tu trabajo, que tu vida se ponga patas arriba, pues eso indudablemente nos remueve y nos conmueve y nos invita muchas veces a querer ir más allá del sufrimiento y salir de la jaula de nuestra mente. Todas las personas empiezan a buscar disciplinas espirituales, terapias válidas, métodos de autorrealización y utilizando el término que tú has utilizado antes, empiezan a escuchar su cuerpo, a escuchar su mente, a escuchar sus emociones, sus reacciones. Y yo creo que el principio de nuestra evolución es, por un lado, escucharnos y luego realmente poner todos los medios para mejorarnos y sanearnos psicológica, mental, emocional y socialmente. Y responsabilizarnos. Pero es curioso que en los colegios no nos enseñen esto, ¿no, Ramiro? Porque yo muchas veces pienso, digo, hay que ver, nos enseñan cómo funciona el estómago, nos enseñan cómo funciona el corazón, pero yo cuando voy ¿no? Cuando voy a un club deportivo, cuando trabajo con mis pacientes, ¿no? Les pregunto por alguna parte del cerebro, o tú a un deportista le preguntas por un músculo y te lo saben decir de pies a cabeza, ¿no? Pero le preguntas por alguna parte del cerebro, no tienen ni idea, ¿no? No tienen herramientas. Nada, Si el porque corazón va solo, el estómago va solo, ¿por qué nadie nos enseña a manejar sí, esto, no? tienes toda la razón.
que no nos enseñan nada útil. Mira, yo he publicado hace unos meses mis memorias que se llaman El camino de mi vida o El viaje de mi vida y me quejo de que yo en el colegio no aprendí nada que me haya servido para nada. No me enseñaron a reír ni a sonreír. No me enseñaron a relacionarme con los otros niños y aceptarlos. No me enseñaron a conocerme. No me enseñaron una gimnasia productiva. Era una gimnasia maquinal, mecánica, que nos embrutecía en lugar de hacernos conscientes. No me enseñaron a abrazar un árbol, no me enseñaron a superar mi soledad infantil, no me enseñaron nada, me podían haber enseñado muchas cosas, a acariciar a un gato, a abrazar a un perro, a tantas cosas. Es que no nos enseñan nada que sea fecundo para prosperar interiormente. Todo lo que nos enseñan es mecánico y la educación es muy pobre, es muy parcial, es todo lo contrario que holística y tendrían que cambiar totalmente los patrones educacionales. Mm. Por otro lado, Rocío, también los padres tienen ahí una labor importante que desarrollar, porque yo aviso de dos extremos. Un extremo es ser excesivamente permisivo con los niños. Eso es muy grave. Se sabe que el niño sobremimado va a ser un gran neurótico. Eso está más que estudiado. Por ejemplo, un gran psiquiatra que fue Adler. El niño neurótico es porque ha sido sobremimado. Pero claro, el niño también demasiado disciplinado, demasiado reprimido, también de alguna manera enferma. Por eso la educación es muy difícil porque tiene que ser una educación armónica, equilibrada y que el niño también participe y pueda comprenderla y no la sienta como una amenaza o como algo autocoactivo o coactivo. Ujú, totalmente. Y Como no tengo hijos, no tengo ese problema, pero es un problema extra bastante fuerte, sí, sí. sí, sí, y angustia también, ¿no? A ver qué voy a dejar yo en la sociedad y es difícil, es difícil. Pero bueno, yo lo intento hacer lo mejor que puedo y creo que mis hijos, creo que se sienten libres, ¿no? Eso es importante. De sentir, de pensar, se sienten comprendidos, se sienten vistos y trato de que tengan su pensamiento, propio pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico. Sí, hay que evitar, ya que dices esto, adoctrinar al niño. Mm. El niño no puede ser sistemáticamente adoctrinado. Pero es El mucho más niño tiene que difícil ir, criarlos así. eso, el niño tiene que ir por sí mismo desarrollando su razonamiento, su propia luz interior, su discernimiento, porque bastantes patrones tenemos ya, bastantes grilletes y ataduras como para encima que nos carguemos con más. Hay que tratar de crear un ambiente nada fácil en el que el niño pueda surgir con espontaneidad, pero a la vez con responsabilidad. No es fácil. Que Mm, sea consciente de ser espontáneo y ejerza su espontaneidad, pero que también sea consciente de que hay que ser responsable de ujú. los propios actos y de sus consecuencias. Sí, 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 sí. No, Es una labor muy complicada porque, claro, en una sociedad tan enormemente desordenada, caotizada y neurótica, imagínate lo difícil que es generar individuos que sean sanos. Y por otro lado, a ti, como psicoterapeuta, te quiero confidenciar y compartir contigo a ver qué piensas algo muy interesante que decía Krishnamurti. Decía que si un psiquiatra adapta a un paciente a esta sociedad, le está haciendo un flaco favor, porque si esta sociedad es una gran neurótica y adaptas al paciente a una sociedad neurótica neurótico. que lo ha convertido en un neurótico. Entonces es difícil, claro, el poder conciliar y estar aquí, pero a la vez mantener tu propia identidad, como antes hablábamos.
Sí, sí, por eso digo que es muy duro, ¿no? Y que hay que estar muy preparado y no todo el mundo está preparado para hacer terapia muchas veces. Y No, con los niños igual. O sea, el título de padre te lo dan de una manera muy fácil, pero luego hay que echarle mucha paciencia y creo que es muy difícil dejar que los niños piensen por sí mismos porque con la rapidez, el ritmo que llevamos, que siempre tenemos prisa, es mucho más fácil tú haces esto y que lo haga que dejar que piense por sí mismo, llegue a la conclusión y se responsabilice. Entonces, es súper, súper complicado. O sea, tenemos ahí que preparar a entraría, los niños para eso. ahí entraríamos también en una materia muy compleja, casi inextricable y delicada. ¿Por qué tienen hijos la mayoría de las personas? Mm, Para alimentar su ego. Eso es también terrible, eso hay que verlo así, porque se tiene hijos como el que simplemente fabrica muñecas. total. Entonces, muchas personas ni están preparadas para tener hijos, ni saben luego cómo educarlos, ni cómo dirigirlos. Entonces, tener hijos, porque lo dice la tradición, Dices, porque te lo "Oh, impone una solventar cultura, problemas porque el gobierno por miedo porque a el la soledad. gobierno te da un premio, claro, por vacío interior. Muchas personas tienen hijos por vacío interior y luego hay algo más grave. Uno de mis libros más controvertidos es El arte de la pareja, Ujú, donde apunto que también muchas personas, cuando su pareja está muy resquebrajada, recurren un poco a tener hijos pensando que lo va a eso solucionar. va Sí. y lo que hace es finalmente derrumbar la pareja. Hay que ser consciente cuando se tiene un hijo, hay que ver que se adquiere un real compromiso, que no es un juego, que no es para satisfacer mis lagunas de soledad, sino que es algo muy serio. Sí, sí. Y oye, Ramiro, me quedo con ganas de saber un poco del tema de los agujeros negros, de los que tú hablas en varias de tus, Sí. bueno, casi 300 libros, ¿no? No sé cuántos has escrito. Yo me he leído unos cuantos ya. Me encanta el No, de la ciencia del... haremos un espacio que esto será muy interesante sobre la mente propiamente dicha, Ajá. porque todo está en la mente. Fíjate lo que decía Buda, todo nace de la mente y todo enraiza en la mente. En realidad, tú y yo ahora estamos charlando a través de nuestro escenario mental, todo lo vivimos, sentimos, experimentamos, conocemos a través de la mente. Por eso es tan importante aprender a equilibrar, a educar, a sanear, a ejercitar y en suma cuidar nuestra mente. Así que te convoco para que hagamos un espacio de la mente y cómo tener una mente más sana y un largo etcétera. Pero ahora podemos adelantar lo que he venido a denominar, si se quiere, de una manera, claro, simbólica, el agujero negro del cerebro. También me gusta llamarle el ojo de buey de la mente al infinito. ¿Qué quiero decir con ello? Que todos en nuestra mente parlanchina, vociferante, en nuestra mente pensante, llena de miedos, de afanes, de complejos de culpa, de traumas, podemos encontrar una especie de pasadito para ir a otro lado de la mente, a una mente que no es irracional, es arracional. Por un lado está la mente lógica, racional, y por otro lado está esa mente silenciosa, fértil, profunda, creativa, intuitiva. Pero nos resulta muy difícil encontrar ese agujero negro a la no mente. Fíjate que en el yoga hablamos de mente, mani, y no mente, un man, no mente. ¿Por qué le damos tanta importancia a la no mente? Porque es una mente más conectada con el corazón, con el sentimiento, con la clarividencia, con la intuición y porque es una mente mucho más humana. En la mente ordinaria siempre hay afanes, apegos, aversiones, quiero más, intento más, consigo más, pero en la no mente hay paz.
es la mente de la poesía, es la mente de la mística, es la mente meditativa, es la mente que nos da un tipo de respuestas que no nos puede dar la mente parlanchina y la mente ordinaria. ¿Qué es la meditación? Tratar un poco de suspender el pensamiento para que surja otra manera de sentir, de percibir y de conocer. Hay un término que me gusta usar que es almor. Almor es amor del alma. Ajá. Para que las personas, o tú con tu perro, o con tu hijo, o con el maravilloso árbol que tienes detrás de 200 años de vida, para poder conectar, hay que hacerlo con amor. Y el amor no está en el cerebro, el amor está en el corazón. Y el amor es comunión. Se habla mucho de comunicación, tú que eres una experta en comunicación, se habla mucho de comunicación, pero hay un estado más allá, más revelador, que es comunión. Entrar en comunión con algo, eso es maravilloso, porque la comunicación es parcial. La comunicación es en cierto modo mental, pero cuando entras en comunión con algo, es como si tu ser se fundiera con el otro ser, aunque sea un canto rodado, aunque sea el río en el que te estás bañando, es otro estado de conciencia. Ujú. Vale, guau, ahí hay mucho tema que cortar, ¿eh? Ahí hay mucho que hablar y es muy importante, porque cuando hagamos el programa de la mente hablaremos también de cómo nos influyen los códigos, los patrones, los conceptos y las palabras. Y no nos damos cuenta que la palabra no es la cosa, que da igual que tú al azúcar le llames sal, seguirá siendo dulce, pero estamos todos tan condicionados que cuando decimos soy libre como una idea, pero realmente no somos libres. Ujú. Qué bueno, Ramiro. Qué gusto de hablar contigo. De verdad, no te quiero quitar más Nada, tiempo, son las 2:30. no me quitas ningún tiempo, Estoy encantada, yo me tiraba contigo hablando, vamos, horas y horas. pues podemos hacerlo, ¿eh? Y, y ya te quiero preguntar, y ya aprovecho a ver si podemos sacar nada, algo cortito, pero para la gente, me encantó la meditación que hicimos ahí en tu centro, en Sadak, ¿no? Sadak, ¿cómo se pronuncia? Sadak. Sadak, que quiere decir aspirante espiritual o practicante de yoga o buscador espiritual. Sí. En tu centro, ¿no? Hay que de esas meditaciones, bueno, no son meditaciones, son encuentros de psicología y mente, ¿no? Que haces ahí en Madrid, en tu centro los viernes. Me encantó uno de los ejercicios que hicimos, donde hablabas del miedo triangular, ¿no? Y sí que hablabas como de ese ir analizando qué miedo hay detrás del miedo, ¿no? Y pues el miedo a la muerte. No sé si podrías. Sí, mira, ponía un ejemplo, recordarás cuando estuviste en clase, que es que igual que se dice que una catedral, por ejemplo, se soporta o pivota sobre la piedra angular, todos nuestros miedos pivotan, están enraizados en un miedo más profundo. Lo que pasa es que nosotros vemos los miedos aparentes, pero tenemos todos que indagar. ¿Qué hay detrás? Esto es como esas muñecas rusas cuando sacas una y hay otra dentro y así sucesivamente. Es muy interesante que cuando tenemos un miedo nos preguntemos o tratemos de indagar, de discernir, de mirar, de descubrir o descifrar qué hay detrás de ese miedo. Porque siempre hay miedos que están de alguna manera sirviendo de apoyo o de alimento a los miedos más aparentes. Lo que nosotros vemos es la apariencia. Por ejemplo, los celos. Los celos es miedo a perder a la persona mala, pero no, es mucho más. Los celos es miedo a ser desplazado, a que éramos como unos tiranos o reyezuelos
que somos sustituidos, es el miedo del ego al ser de alguna manera menospreciado, y uno empieza a indagar, y el aparente miedo de los celos es que encierra otros muchos miedos, que al final es el ego, que al final es que estamos vacíos de nosotros mismos y dependemos demasiado de otras personas. Indagar. Y esto lo mismo, pues, con cualquier cualidad o veneno de la mente, que hay detrás de la envidia, que hay detrás del odio, del resentimiento. Indagar. Y nos vamos dando cuenta que si nos miramos, nos sentimos, o lo que tú decías también, vivir, sentir el cuerpo, nos damos cuenta de que los miedos aparentes son disfraces, son amortiguadores, son maquillajes que lo que quieren es que no veamos los miedos profundos. Y uno de los miedos más profundos del ser humano es el ser desconsiderado, el no ser apoyado, el no ser sostenido por el cariño también de los demás. Y así sucesivamente, porque claro, somos una cadena de miedos, pero que debemos buscar los 3 o 4 miedos esenciales. Igual, Rocío, que hay un ejercicio muy interesante, que es el tratar, te dejo ahí esta asignatura pendiente, que es el tratar de descubrir cuál es nuestro rasgo negativo prioritario. Tú sabes que todos tenemos rasgos negativos como tenemos positivos. Pero a ver, ¿cuál es el rasgo negativo prioritario en ti, en mí, en una persona? Indagar. Y al final uno descubre que ese rasgo negativo angular prioritario es el que está creando toda la tropa, la legión de otros rasgos negativos, pero que si fuéramos capaces de erradicar el rasgo negativo medular nuclear, los otros caían como un castillo de naipes. Así que no te voy a decir que confieses tu rasgo negativo prioritario, pero sí que lo indagues, ¿eh? Sí, no, mira, el otro día indagando ahí en lo de los miedos, sí que me daba la sensación de que al final, si indagamos en el miedo, quizás todos tengamos un miedo muy parecido. No sé, porque yo al desgranar todos mis miedos, ¿no? Al final, el miedo a que le pase algo a mis hijos, el miedo, al final el miedo que te queda es el miedo a estar contigo solo ¿no? Y ese, al no ser feliz sin nada de esto, ¿no? Es como el miedo al final a ti mismo, a la soledad, Sí. ¿no? A la soledad, al no tener todo lo físico alrededor, ¿no? O sea, no sé si es Veo, el mismo miedo de todos o es el mío. veo que estás haciendo muy bien los deberes ya, ¿eh? Porque si es miedo a la soledad, también has apuntado miedo al sufrimiento, a la desdicha. El ser humano tiene terror al sufrimiento. ¿Cuánto sufrimos por no querer sufrir? Date cuenta de esto. ¿Y cuánto sufrimos por apegarnos a lo que nos gusta? Que luego viene el miedo a perderlo, o nos sentimos amenazados con la pérdida. Tenemos todos que indagar, es un proceso de introspección, pero esta sociedad nos aliena. Ya lo decía Jung, que ese exceso de externalización nos hace perdernos a nosotros y nos hace alienarnos. Y ahora tenemos que emprender el camino a la inversa un poco, ir hacia adentro. No quiere decir que prescindamos del exterior, está muy bien divertirse, entretenerse, distraerse, pero que nos demos cuenta que no es todo hacia afuera, sino que también tiene que haber mucho hacia adentro. El viaje a los adentros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ramiro, pues no sé, tendría mil preguntas más, pero lo dejamos para otro capítulo, para no entretenerte más. Te lo agradezco un Nada, montón, me encanta encontrarme contigo, me encanta sentir que tengo un nuevo amigo, no sé, te siento muy cerca, no sé si es amistad, muchas gracias, familiar. muchísimas gracias. Exacto. Una familiaridad hermosa,
y muchas gracias. Seguiremos indagando y también nos seguirás confidenciando qué nuevos miedos vas Al- encontrando en ti, porque es muy interesante, esa es una actitud muy honesta, el que tú misma descubras tus miedos, tus agujeros psíquicos, tus temores, porque es lo que hace que otras personas se identifiquen con esa búsqueda. Me gusta decir algo que me enseñó un psicoterapeuta, que es que para sanar antes hay que haber estado enfermo. El sediento es el que conoce la sed de los demás. Si yo he escrito varios libros de la ansiedad y he trabajado tanto la ansiedad, es porque yo en mi niñez, en mi adolescencia, sufrí, padecí episodios de despersonalización. Entonces, me ha hecho sentirme mi propia enfermedad anterior más capacitado para poder comprender la ansiedad y sobre todo empatizar con las personas que tienen ansiedad. Así que seguiremos haciendo un sano ejercicio de desenmascaramiento la próxima vez, ¿eh? Genial, Sigue genial. indagando, sigue Sí, yo indagando. indago y Y sigo trabajando. De hecho, no quiero esperar a tener crisis, gracias a Dios he tenido poca trauma grande, ¿no? No quiero esperar a tener crisis, ¿no? Yo siempre digo, jolín, como psicólogos sobre todo, que somos los encargados de cuidar las mentes de otros, ¿no? Entre otros profesionales, tenemos que indagar, ¿no? Antes de que a nosotros nos pase, indagar qué pasa en el cuerpo, escuchar, aprender, ¿no? Y eso... exacto, escuchar, aprender y transmitir. Y Ujú. estar siempre en sana disponibilidad para poder cooperar con los demás y que ellos también cooperan con nosotros, porque cuando alguien me dice a mí, es que eres maestro, digo, no. El maestro hace al discípulo, el discípulo hace al maestro, el psicoterapeuta hace al paciente, el paciente hace al psicoterapeuta, la madre hacia el hijo hacia la madre. Es de alguna manera Mi una dirección. especie de constructiva y fértil realimentación entre las personas. Totalmente. Así que A mí te mi hijo, voy a o sea, yo le he dado la vida a mi hijo, pero mis hijos me han dado por la vida eso, a mí. ¿no? Y además es que para que tú hayas sido madre, has tenido que servirte de él, entre comillas, para que él sea hijo, ha tenido que servirse de ti. Todos estamos concatenados, formamos una red, formamos una sinergia y algún día la ola tiene que darse cuenta de que ha formado siempre parte del océano. Por alienación se cree que es independiente. Cuando nace, vive y se disuelve en el océano. Y aprovecho para felicitarte por dos cosas. Como decía, tu magnífico currículum y la labor que llevas a cabo y por haber pasado seguramente en ocasiones en tu vida por el tormento del narcisismo de los otros. Pues sí, pues yo te felicito a ti por todo lo que nos aportas. Yo llevo 20 años siguiéndote, Ramiro, 20 Qué años. amable, Y qué ahora, amable eres, ¿eh? Oye, eso ya, utilizando un término de la patología psíquica, sería casi masoquismo. 20 años ya, ¿eh? 20 años leyendo, a ver, toda tanta sabiduría, tantos libros, bueno, me hace falta 2 vidas para poder aprender todo lo que es. Todos aprendemos de todos constantemente si estamos, ¿verdad?, receptivos y si sabemos vaciarnos para llenarnos. Ujú. Y Por es eso, otra. dime, Dime, por eso. por eso es importante tampoco aferrarnos a las ideas. Ujú, Las ideas son una cosa, pero la experiencia es otra. Y lo que al final nos transforma es la experiencia y no solo la idea. ujú. Pues para mí la experiencia de encontrarte ha sido muy gratificante y Gracias, tengo igualmente. muchas ganas de hablar de esa sincronicidad porque al final, bueno, también ha sido todo muy No, casual el encontrarnos, ¿no? Ha sido... es no. que también es interesante que dediquemos, cuando hablemos de lamento en un próximo encuentro, que dediquemos una parte, aunque sea unos minutos, a charlar
de las sincronicidades o lo que decía Nietzsche, esas coincidencias cargadas de sentido, que al final son coincidencias que pueden transformar para bien muchas cosas en nuestras vidas. O sea que nada es casualidad. Exacto. Si sabemos ver, todo viene por algo. Buda decía, donde pones una condición, surge otra en algún lado, aunque luego no nos demos cuenta de ello por nuestra limitación mental. Así que es un verdadero placer encontrar una sabia interlocutora para poder seguir adentrándonos en los complicados pliegues del alma humana. Bueno, pues el placer es mío, Ramiro. Muchas ganas de verte otra vez y de poder abrazarte y sentir tanta energía. Muchas gracias. Y ya que eres una experta en escuchar el cuerpo, ¿haces ejercicios de respiración también? Sí, claro, Es importantísimo, que sí, ¿eh? los tuyos me los sé Es de muy memoria. Sí, importante. sí, sí, sí que los hago. Pero es verdad que después de tanto tiempo en el ritmo que he llevado, que he desconectado muchísimo, ahora me está costando la vida. O sea, mi mente, los ejercicios de respiración propiamente me están costando muchísimo. Necesito hacer otros. Pues el de las manos, sentir lo que siento, pero el de respirar, Sí, no, ¿sabes qué es, no, sabes qué la es muy mente caótica interesante? todavía. Bueno, todos tenemos una mente que ya lo decía Teresa de Jesús, la loca de la casa, ¿eh? Pues sí. Pero, ¿sabes qué es un ejercicio muy interesante de conciencia corporal? La marcha consciente, ¿la haces? No, Hablaremos de ella, es muy importante, se llama así en Oriente. la- Se practica mucho sobre todo en Sri Lanka y sí. se le denomina la marcha consciente o meditación ambulante. Ujú. Meditar de acuerdo a determinados requisitos caminando. Otro tema que tenemos que abordar. Me lo he apuntado. Fenomenal. Me pongo las gafas para verte definidamente y despedirme de ti con todo cariño y desearte siempre todo lo mejor. Que estés muy bien, Rocío. Igualmente, Ramiro, un abrazo gigante, Un abrazo un muy besazo. fuerte. Gracias por todo. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Chao. Chao.